Estás escuchando Agro360. En este episodio analizamos los puntos críticos de post-cosecha en frutales para evitar problemas de calidad y condición. ¿Cuáles son los manejos que no pueden fallar? Lo conversamos junto a José Luis Vázquez, especialista en análisis y gestión de puntos críticos en post-cosecha de frutales. Quédate con nosotros y optimiza tus resultados en campo. Independiente de cuál sea nuestro producto frutícola, ya sean manzanas, sean peras, cerezas, etc., en la agricultura estamos muy acostumbrados o desde el punto de vista de la producción, estamos muy acostumbrados a preocuparnos desde el momento de inicio de la temporada de tener una buena poda, un buen raleo, evidentemente un buen riego, una buena nutrición, pero el productor muchas veces, no siempre, pero muchas veces está muy acostumbrado a cosechar o incluso previo a cosechar, despreocuparse de su producto y considerar que la calidad y la condición de este producto, de esta fruta, pasa a ser responsabilidad de la exportadora, olvidándosenos que efectivamente tenemos un traslado, tenemos una cosecha, un traslado, un proceso, y eso repercute de manera muy importante en el resultado final que tengamos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la calidad y la condición de la fruta. Debido a eso, y a raíz de que queremos seguir llevando información a los productores, es que invitamos a conversar con nosotros, y muy bienvenido a un podcast, a un nuevo capítulo de los podcasts de Agro360, a José Luis Vázquez, gerente técnico de Nehuen Agrofrutícola, tradúceme por favor. Nehuen Agrofrutícola. Agrofrutícola, siempre se me iba a olvidar. Gerente técnico de Nehuen Agrofrutícola y sobre todo un experto y ya con mucha experiencia, como vamos a poder ver durante la conversación, en asesorías de procesos de cosecha y los procesos posteriores como la post cosecha. Así que, José Luis, muy bienvenido a un capítulo. Gracias por participar en nuestras conversaciones. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias por la invitación, por este espacio maravilloso, por este compañero que está con nosotros. No es de utilería. La porota. El perrito, para los que solamente están escuchando, es mi perrito. Bueno, dentro de la introducción que hiciste, cuando dijiste los productores tienden como a despreocuparse de la post cosecha, yo creo que ningún productor quiere despreocuparse de la post cosecha, sino que están metidos en tantas cosas a la vez, el productor, el gerente técnico, el administrador, que a veces se pasan algunos detalles que te perjudican en tu negocio final. Y para mí, mi negocio final hoy día es la calidad de fruta. En ese sentido, ¿tú podrías dar algún tipo de ponderación, ya sea cualitativa o cuantitativa, de cuánto repercute la post cosecha en el resultado final de la producción? Sí, Rodrigo, tengo mucha información, poco así, muy resumidamente como introducción. ¿Por qué tengo mucho dato de respaldo cuantitativo? Fueron 17 años trabajando solo en investigación frutícola en la Universidad de Talca, Centro de Pomacia, Centro del Cerezo. Después me retiré de la universidad y me fui 10 años a administrar huertos de manzano y cerezo. Entonces están los datos, hay muchas tesis de grado, mucha investigación que te respalda esto tanto en pre-cosecha como de post-cosecha. Las zonas de riesgo, tanto en huerto como en packing, en las líneas de embalaje, son bastante similares. Yo tengo datos, hay informes y publicaciones, como te dije. Mira, por poner un número, no se casen con la cifra, pero sí en el huerto tienes alrededor de entre 45 y 50 zonas de riesgo. Puede sonar mucho, pero si lo vamos dividiendo desde el tomado de la fruta a la caja, en el caso de los cerezos, el movimiento de la caja, etc., hay entre 45 y 50 zonas de riesgo hasta que tu fruta llega al packing o al hidrocooler. Perfecto. Después de ahí, toma otras 45 o 50 zonas de riesgo desde que la fruta es bajada de los camiones y todo el movimiento dentro de las plantas de embalaje. Y teniendo una buena planificación, un buen seguimiento, una cultura de la calidad. Yo hace un par de temporadas empezamos a trabajar junto con una hija que es psicóloga,
que tiene mucha experiencia, trabajó varios años en minería, la cultura de la calidad, o sea, evitar los riesgos. José Luis, antes de que entremos a de cuáles son las zonas de riesgo que has logrado medir en estos años de experiencia, un productor tradicional, sin contar con la asesoría tuya, sin contar con estos conocimientos que evidentemente queremos que le lleguen ahora, ¿a cuántas de esas zonas de riesgo puede llegar a alcanzar a cubrir solamente con los conocimientos básicos? Me refiero a que uno igual tiene cuidado. Es cierto que uno igual no le ponemos un 100% del foco que deberíamos ponerle a la post cosecha o a la práctica de cosecha en particular, pero igual uno tiene cuidado. Pero me imagino que, entendiendo que son 45, 40 zonas de riesgo, ¿a cuántas uno le pone atención? Atención a todas. No, ¿a cuántas efectivamente le ponemos atención como para poder entender cuál es la oportunidad de mejora que tenemos ahí? No sé, te pongo un ejemplo. De esas 45 zonas de riesgo, nosotros tradicionalmente atacamos 5, que va a hacer que el cosechero deje bien la fruta en el capacho o en la caja. No sé, por decirte. O un buen traslado y camino, y listo, atacamos 5, pero tenemos 40 más. Sí, perfecto. Para tener una relación de cuántas son las que realmente atacamos sin mayor información. No, perfecto, Rodrigo. Ahora me aclaraste más para la pregunta para poder responderte bien. Mira, lo que pasa nosotros en el campo, vemos un 80% de esas zonas permanente, día a día. Pero como no tenemos el dato duro que estamos sacando hoy día con distintos instrumentos que vamos a hablar después, nos olvidamos la importancia tan grande de repente de la vibración solamente en alguna de esas zonas, que es el traslado. Perfecto. La vibración que hay dentro de la caja con los distintos tipos de llenado, en cerezo, en el capacho, en el caminar, el subir y bajar la escalera con 10, 15 kilos de manzana. Y si quieres un dato, por ejemplo, nosotros podríamos decir de que con algunas empresas que iniciamos trabajando, los primeros años teníamos de un 100% de zonas de riesgo, teníamos un 90% de zonas que te provocaban entre roce, pinchazos, machucones. Y después de implementar una buena estrategia de mejora de calidad, oye, estáis reduciendo a un 10, porque hay zonas que son realmente difíciles de controlar. Y cuando ya estuvimos, y hoy día hablando más desde la experiencia de campo, junto con la parte teórica, debo reconocer de que hay zonas que son complicadas, pero siempre se puede mejorar. O sea, tenemos un rango amplio de oportunidad de mejora. Esa es exactamente mi pregunta, la conclusión. Que podemos llegar, si tenemos que dar algún número rápido, un 80 o un 90% de oportunidades de mejora. O sea, de todas maneras. Tenemos, si implementamos una buena práctica, tenemos cómo mejorar. Y justamente ahí me quería colgar, porque desde el punto de vista de la producción, y quizás por deformación profesional, que a mí lo que más me interesa es la nutrición vegetal, sobre todo en la fruticultura, nosotros también evidentemente trabajamos los cultivos desde el punto de vista nutricional para poder tener un producto de buena calidad, no sé, una buena relación calcio-nitrógeno, una buena proporción de potasio, etcétera, para que permita un buen viaje y una buena post cosecha. Pero que es vital, evidentemente, pero no es solamente, y justamente sí. Por eso te invitamos a ti, porque entendiendo que ya habiendo hecho eso, ¿cómo determinarías tú o qué crees tú que sería una excelente herramienta para poder trabajar un programa de post cosecha propiamente tal? ¿Cómo implementarías tú un programa de post cosecha? Un programa de post cosecha y apuntando a lo nuestro, a nuestra experiencia, que es calidad de fruta. Algo conversamos en la introducción, que para mí la planificación tiene que ser pero tan detallada, y dentro de ese detalle que mucho de repente se nos olvida, y cuando participábamos en los GTT de la zona centro, que estuve muchos años en ello, a veces se nos olvidaba incorporar el sol y la lluvia. Y por Dios que cuando vienen como esta temporada, que tuvimos altas temperaturas y ya no podíamos cosechar una cereza en 10 días o en 12 días y tenías que sacarla en 7, hay muchas herramientas que no están libres en el mercado para poder incorporar y sacar una mayor cantidad de kilos día para conservar la calidad. Perfecto. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Mira,
Dentro de mi planificación, lo primero que siempre hacemos mucho énfasis y considerando estos dos grandes amigos, que el sol y una nube cargada que nunca la queremos, tener considerado de que si voy a cosechar en 10 días y tengo estas inclemencias de clima, tengo que saber decir de que voy a necesitar más personas. Para tener más personas necesito más arnés, más caja, en el caso de la cereza, más capacho, más escalera, en el caso de las pomáceas u otras especies, más tractores, más carros portabins y todo lo que me incorpora tomar la decisión de sacar más fruta en una menor cantidad de días. Y hay un elefante ahí súper importante, que es tener una buena estimación productiva previa. O sea, entender y saber cuánto va a ser la fruta que yo necesito cosechar para poder hacer un buen flujo determinado en tantos días. O sea, si yo sé que tengo, digo, 100 toneladas y necesito sacar 10 toneladas diarias, necesito una cantidad determinada de personas. O sea, la estimación productiva es fundamental. Lo digo porque muchas veces la gente no maneja cuánto es lo que tiene y sacan lo que sacan nomás. Uy, Rodrigo, tocaste un tema sensible porque recorro bastantes empresas y no todos tienen esas estimaciones como tú lo dijiste, o no las tienen bien al detalle. Y eso te requiere dentro de tu planificación un equipito bien formado, bien capacitado para que te dé unas buenas estimaciones y no tengas problemas. Y después cuando te ves enfrentado a estas situaciones climáticas, tengas que cerrar los ojos, mirar para el lado y permitir que te saquen más de 350 kilos de cereza o sobre 3 bins de manzana, que sabemos y lo tenemos cuantificado con algunas herramientas que te voy a contar después, que la velocidad no va de la mano con la calidad. Entonces tenemos que tener todas estas herramientas para poder trabajar en la calidad. Y la calidad es lo que te da la rentabilidad. Sin satanizar al cosechero que trabaja rápido. No queremos satanizarlo porque muchas veces lo queremos, así que está bien que exista. Comentaste algo que me gustaría profundizar un poquitito. Hay una correlación muy directa entre la velocidad de la labor con la calidad y la condición del producto. Casi siempre. Ya. ¿Y por qué te quiero dejar ese condicionante, Rodrigo? Porque me incluyo, soy defensor hoy día con la experiencia de terreno de que hay cosecheros pero magníficos. Yo estaba con campos de la zona de costa de Talca, y para las cosechas de cereza esperaba que terminaran las cosechas de ustedes de por acá de la zona de Curicó, Molina, y me llevaba esas cuadrillas allá que son fabulosos, el doble de kilos de los que teníamos por allá y con calidad. Entonces por eso no quiero, como tú dices, satanizar, y hay calidad. Pero por lo general, cuando sacamos más kilos, la calidad se nos ve deteriorada, tanto en sin palito, en la cereza, pinchazos en los rodados, más pitting, más roce, porque tenemos que dejar que los tractores anden más rápido para mover una mayor cantidad de vines. Hay estudios que están validados en Chile, que vienen desde el extranjero, que te dicen que un equipo, un tractor con carro portabins, puede mover bien 80, máximo 100 bins al día, sacar con fruta y traer los bines vacíos para el día siguiente. O sea, en esos 80 100 estamos considerando solamente el traslado de bins llenos hacia la zona de acopio. Correcto, y traer bines vacíos para las posturas siguientes. Sí. Pero tú entras a huertos que... No, lamentablemente eso, los tractores están corriendo. ¿Y qué pasa? Velocidad versus calidad. Por eso te insisto harto en eso. Y que, además de la cosecha propiamente tal, ya entendimos que tenemos la cosecha como zona de riesgo. Tenemos el vaciado, que está implícito en el momento de la cosecha, también está el vaciado implícito. El traslado, también un momento súper importante en donde comprometemos o potencialmente comprometemos la calidad y la condición de nuestro producto. ¿Qué otra zona de riesgo puedes identificar? Vamos con el campo primero, porque después nos podemos meter en las líneas de proceso, etcétera, que también nos interesan mucho, pero vamos con el campo, el traslado. ¿Qué otra zona de riesgo? Detengámonos en el traslado un minutito. Perfecto. Mira, es que el traslado, si no mojo mis caminos todos los días y se me levanta
polvo, tierra, y dependiendo los caminos, los huertos construmados, esas partículas finas, es un efecto lija. Los suelos limosos, se levanta mucho limo. Tu especialidad, Rodrigo. Sí, por eso. Rodrigo, A la larga llego por allá. ese efecto lija en los cerezos, en las manzanas, en los carozos en general, en los cítricos, se mancha, pero es de inmediato. Súmale un camino en mal estado, pedregoso, calamina. Y no solamente el trasladado en el campo, porque tú como productor eres responsable de tu fruta hasta que entra a la planta de embalaje. Entonces, ¿qué pasa? No solamente en el traslado dentro del huerto, el traslado después también. Entonces, el traslado es muy, muy importante porque no solo te produce roces, sino que también golpes por vibración en la parte superior, sobre todo en pomáceas, y deterioro de machucón por compresión dentro de los vins. Allá en la parte más baja de Imagínate en el primer tercio, en el segundo tercio o en la parte de abajo de los vins. También hay estudios, está todo esto con investigaciones, que están las publicaciones. El que quiera estudiar un poquito más, las podemos compartir, te las paso, está todo ahí. Sí, de hecho, ahora que me lo dices, cuando tengamos esta publicación ya al aire, vamos a pedir que comenten para poder, si es que nos puedes prestar alguna de esa información y poder compartírsela a los productores para que hagan una evaluación con información en la mano. Rodrigo, está todo. La formación que obtuve con el profesor Yuri en la universidad, o sea, nos obligaba a dar a conocer toda la información porque eso como te dije, nos obligaba porque eso te da el empuje para generar nueva información. Así que eso está todo ahí, Perfecto. ¿Y qué herramientas existen en el mercado actualmente para poder hacer mediciones y tener datos cuantificables de dónde están esas zonas de riesgo? Bueno, mira, las herramientas, aunque no estábamos preparados, no mintamos. existen y vienen, este no es el modelo americano, este otro modelo, pero existe, es una esfera de Estados Unidos. Sí, describámosla porque no siempre nos van a ver, así que vamos. Que es un acelerómetro. Esto tiene un acelerómetro interno y tiene una forma de una manzana. Se realizó investigación durante 3 a 5 años y junto con ello después se empezó a ver la relación del daño real en la manzana. Hay tesis de grado de esto, incluso hay una persona muy conocida en el ámbito de los cerezos, Carlos Tapia, que hizo su tesis de grado en machucón manzana. La aceleración de esto sobre distintas superficies, podemos decirle hoy día con la experiencia que tenemos, qué tipo de daño se produce. Leve, moderado o severo. Leve hasta 0,5 centímetros cuadrados, moderado de 0,5 a 1 y ya severo sobre 1 centímetro cuadrado. Las exigencias de calidad cada año son mayores. Sí. Entonces hoy día no queremos, como nosotros estamos tratando de promover con nuestro equipo, unos programas de cero riesgo, cero machucón, cero golpe. Y este acelerómetro te da ese respaldo. Digo, tú tienes el número. Y este número te ayuda a tomar decisiones. O sea, probémoslo en un capacho determinado. Ese capacho tiene más riesgo que otros que son con más acolchado, unas lonas distintas, con una zona rígida, sí o no, sí. Y este detector de aceleración, que podemos hacer esas pruebas con ese capacho, por ejemplo, lo asociamos con este, que es un detector de compresión. Este registra golpes. Y este registra compresión por kilos. ¿Qué pasa acá? Ahí se produjo el daño. 1,5 kilos de presión, que está relacionado con los presionómetros. Y podemos ver el daño real, no sé si dará el acercamiento, pero el daño real en las manzanas. Y asociando estas dos tecnologías, Rodrigo, te podemos dar un diagnóstico de qué tan riesgosa es cada zona, de los recolectores, del bajado de la persona cuando puede golpear con las rodillas, qué pasa con la compresión. O sea, es como estos programas de rompamos mitos. Mythbusters. Sí. Sí, realmente se daña cuando la tomo con la yema de los dedos. Muchos dicen, no,
pero sí depende. El efecto pajarito que se dice en los campos, cuando la persona está apoyada en los últimos peldaños y tu fuerza se va a los dedos, sí daña. Sí. Si tomo 2 manzanas, suavemente no pasa nada. Hay ejercicios que se hacen con huevo, Rodrigo, que te conté, y que, oye, el huevo es muy similar en su resistencia a la manzana. Huevo trizado, manzana con golpe leve. Bueno, y con estos 2 detectores te podemos decir en todas esas zonas de la cadena productiva, del huerto, que me dijiste que me concentrara en el huerto. Por ahora. Dónde mejorar. Y volviendo al traslado, en el traslado nació un equipo, y no nació porque no lo inventé yo, salió de la idea de otra zona y yo lo fui mejorando y adaptando, porque en esta época que estuve a cargo de campos, uno de ellos era lecho de río, de Linares hacia la precordillera, mucha piedra, y estando a cargo de esto como responsable me rechazaron un embalaje de toda una cosecha de toda una semana de Fuji y por machucón. Y yo ya llevaba 20 años como asesor en machucón. No te voy a contar cómo me sentí. O sea, toda esta información nace de la experiencia. Y fuimos a ver qué pasaba, porque tenía unos equipos de control de calidad muy buenos, profesionales, muy buenos, con información cada 2 horas para ir corrigiendo. Y un gran porcentaje de esos daños, Rodrigo, era por el traslado dentro del huerto con altas velocidades, con equipos rígidos, carros autocargables rígidos y con camiones rígidos. Esa sumatoria yo no la veía en el campo y no se ve, y le pasa a muchos productores. O sea, y eso hoy día lo podemos detectar y podemos decirte a ti como productor también, Rodrigo, y a los que nos vayan a escuchar, de que esa es una zona de alta susceptibilidad y que te podemos dar la información de qué tipo de daño se produce allá. Por eso también vamos asociando, después de esa experiencia, fuimos a mejorar todo esto y empezamos también a adaptar un carro con suspensión, Rodrigo. Yeah. Para que por lo menos elimines o no eliminar, pero puedas decir de que esa zona de riesgo la puedes mejorar con carros con suspensión real, que las ruedas se muevan independientes, que tenga un sistema de suspensión neumática para evitar esa zona. Y ocupar camiones con suspensión también que existen en el mercado. Claro. Eso desde el punto de vista mecánico, que son estos sensores que tú entregas y que miden el daño mecánico que pueda llegar a tener tanto desde el punto de vista de tomar la fruta como en el traslado a la fruta. Sí. Ahora, desde el punto de vista de las condiciones ambientales, ¿qué papel juegan las temperaturas en las que estamos cosechando y que nos vemos lamentablemente en ocasiones obligados a cosechar? Que, no sé, por ejemplo, va a las jornadas de trabajo que tenemos, los horarios en los cuales podemos distribuir la jornada de trabajo. En ocasiones estamos cosechando después de las 12, 1 de la tarde, incluso a veces más tarde, si es que hay alguna cosecha que nos apremie, no sé, viene una lluvia o algo, tenemos mucha fruta justamente porque no es un buen flujo productivo, entonces tenemos mucha fruta, llegamos a cosechar a temperaturas que no son las idóneas. ¿Qué papel juega la temperatura, la radiación en la condición de la fruta en general? Rodrigo, como uno va aprendiendo también, no todo es obvio y la pregunta da completamente al lugar. En los cerezos, todos sabemos la temperatura, cómo nos deteriora la fruta y que ojalá no esté más de 1 hora en el huerto antes que ya sea enfriada. Por eso hay muchas empresas que tienen una superficie que les rentabiliza tener el hidrocooler en el campo y no tener la fruta expuesta a alta temperatura. En las manzanas es muy parecido. Por eso también se ha ido acondicionando los horarios de trabajo. Partamos muy temprano y estar terminando las cosechas a las 2 de la tarde, 3 de la tarde máximo, en manzanos también. Y la eficiencia productiva también es mayor. Sí, de todas maneras, Rodrigo. Claro. Diste un dato súper importante, porque ahí hay algo cuantitativo que podemos trabajar y que podemos medir. Muchas veces pasa que estamos cosechando y vemos el bin, pasamos a las 9 de la mañana y está el bin ahí, sin esponja a veces, o con esponja, da lo mismo, y pasamos a las 10 de la mañana y vemos el mismo bin ahí, y pasamos a las 11 de la mañana y vemos el mismo bin ahí. Y después decimos,
la fruta llegó con problemas de condición, pero ¿cómo? Si nutricionalmente estaba muy bien adaptada para poder resistir el viaje, etcétera, pero resulta que nos hicimos un poquitito los lesos cuando vimos el vino durante 2 horas a pleno potrero. Y eso es lo que no podemos hacer. No podemos hacernos los lesos, como dijiste. Y se hace el leso el gerente técnico, el administrador, el jefe de cuadrilla, el supervisor, y porque son medios familiares, ¿no? Y por eso viene una frase que te dije en la mañana y que estamos trabajando mucho, y te dije, bueno, mi hija que es psicóloga y trabaja conmigo, que es la cultura de la calidad, porque en la minería se arriesga la vida, pero acá es la vida de tu fruta. Es la vida de post cosecha. Trabajaste 11 meses para sacar tu fruta en 15 días y si no te puedes hacer los lesos, como dijiste tú. Ya tiene que ser un rigor extremo y con eso se logra. Trabajo con algunas empresas, Rodrigo, hace más de 20 años y hoy día hablamos de una recuperación de un 96% en relación a lo que partimos. Entonces, sí se puede. Soy un convencido que con ese rigor en la calidad y en todas las zonas de riesgo, tú puedes tener una calidad de fruta óptima en todas las especies. Todas las especies. Sí. Hay una frase que es un poquitito en broma, pero que representa mucho lo que realmente hacemos a la larga, que es que lo que no se ve no te mata. En ese sentido, lo que tú estás haciendo es justamente mostrar tus problemas. O sea, y qué es lo que a dónde voy con este comentario es a, no sé si cuantitativamente, pero el entender, el conocer tus puntos críticos, el saber y sobre todo levantar datos es fundamental a la hora de tomar estas decisiones. Y aceptarlo, Rodrigo. Justamente, y aceptarlo. Aceptarlo, y es algo que nos cuesta, y algo nuevamente de cultura. Tendemos a meter algunas cositas debajo de la alfombra, por decirlo suavemente, y no nos gusta. Y no nos gusta, créeme, que haber tomado la decisión de retirarme de la Universidad de Talca para ir a aprender a los campos no fue fácil. Era empleado de planta en la universidad y tomé la decisión y me fui a los campos y me fui a aprender. Ese era mi propósito y por eso hoy día te hablo desde la experiencia y qué pasa con los distintos tipos de cosecheros. Y ahí tú puedes ir mejorando todo, identificando, haciendo un seguimiento riguroso y puedes ir mejorando la calidad en general, Rodrigo. O sea, soy un convencido. Yo siempre le digo algo a los productores. O en general lo tengo bien considerado. Lo importante no es no tener problemas, porque problemas vamos a tener siempre. Lo importante es entender el problema y solucionar el problema. Y aceptarlo. Y aceptar el problema. Primero aceptemos el problema y veamos que podemos mejorar y veamos que tenemos herramientas. Y hoy día en Chile el equipo técnico, tanto en los huertos como en las plantas, es de primer nivel. Pero tenemos que aceptar eso y demostrarlo a la gerencia, a los directores, con números. O sea, si yo implemento esto, voy a recuperar un 2% de fruta y de millones de kilos te paga cualquier cosa. ¿Y qué queremos los que hacemos empresa? Queremos rentabilidad. Y con números tú puedes demostrar cualquier cosa. Por eso lo que tú dijiste, la descripción de aceptemos los problemas, enfrentémoslos y eso lo pueden mejorar, pero con la experiencia técnica, con lo que tú tienes, los años que se tienen en cada especialidad y conseguir todas las herramientas para que no tengas problemas con la velocidad y sacrifiques la calidad. Vámonos un poquitito a las plantas. Quizás nuestro foco es generalmente más los productores que las plantas, pero igual es importante saber qué pasa en las plantas. Entendemos que las plantas reconocen y tienen equipos que trabajan de tal manera de reconocer, entender y solucionar sus puntos críticos. ¿Cómo crees que está, sin querer armar ninguna polémica, ni mucho menos, ni comprometerte con la respuesta? Tú no vas a armar ninguna polémica. La armas tú. Porque existe desde toda la vida, Rodrigo. ¿Cómo crees tú que trabajan las plantas? Muy bien. Muy bien. Por lo general, muy bien. Y los huertos también.
falta mejorar algunas cosas. Entonces, para evitarse ese 8, 10, 12, 30% de daño, le estoy dando a conocer números reales, ¿eh? Números reales. Yo no voy a dar ningún nombre, nada, pero números reales por conocimiento. Esa polémica, Rodrigo, existe desde que estamos en fruticultura y llevo más de 30 años. ¿Dónde se daña más la fruta? ¿En tu huerto o en el packing? De hecho, para allá quería terminar con la pregunta. Justamente por eso te hice la pregunta. Estamos enfocándonos un poquitito en los productores, pero también quiero saber qué pasa con las plantas de proceso, justamente para llegar a esa pregunta. Te me adelantaste. ¿Dónde está el problema? Si pudiéramos identificar solo un problema, cuando claramente la conversación nos está diciendo no es solamente un problema. Estoy tratando de buscar para suavizar la palabra problema. Oportunidad de mejora, yo siempre ocupo el concepto de oportunidad de mejora. Ahí me gusta este modo. Nunca solo con mate. La oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora es más fácil en los huertos. No, perdón. Más fácil en las plantas, porque la mayor cantidad de zonas de riego son fierros. Y los fierros se pueden mejorar siempre. Puedo mejorar altura, cubrir fierros, eliminar, mejorar velocidades de proceso, que me voy a detener después al final. Pero esa polémica ha existido siempre. Y en las dos partes se puede mejorar el 100%. El 100%. Soy un convencido que sí, porque lo hemos logrado con empresas que trabajamos hace muchos años y lo que hemos ido aprendiendo estos años, en lo que hemos tenido las mejores respuestas en las empresas, Rodrigo, es cuando tú te encuentras con equipos de profesionales apoyados directamente por los gerentes, directores y los dueños. Y mira, voy a decir algo, en las empresas donde tenemos mejores resultados es donde está el dueño respaldando directamente a su equipo. Por algunas frases que tú dijiste delante que no voy a repetir, pero cuando está el dueño, se convence rápidamente con los respaldos numéricos y se implementan las mejoras. Perfecto. Pero a veces, cuando no es así, queremos, una palabra tuya para no quemarme yo, queremos ocultar algunas cosas que sí se pueden hacer y los resultados se demoran. Se logran, pero se demoran. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Y qué pasa en 1 año, 2 años o 5 años de que sigues perdiendo fruta por calidad? De todo lo que hemos conversado en este rato. Claro. Lo que te digo, lo que no se ve no te mata, cuando en realidad al revés. Y ponle número, Rodrigo. Ponle número. Hoy día estamos volviendo a la curva ascendente de los retornos en manzana. Entonces, empecemos a cuidarla. Claro. Antes que volvamos a tener 60, 70 mil hectáreas de nuevo. Claro. Entonces, se puede. José Luis, y como para hacer una especie de cierre, ¿cómo harías tú no sé si una serie de consejos, pero cómo armarías tú un plan de cosecha y post cosecha que permita bajar el daño en la calidad y condición de la fruta en general? Es un programa que se puede hacer, nosotros lo tenemos como una buena agrofrutícola, un programa que toma todos los puntos en detalle que te estuve mencionando ahora, de esos 40, 50 zonas de riego del huerto y otros 40, 50 zonas de riego de las líneas de embalaje, para tener la retroalimentación desde la experiencia y con los sensores, cómo mejorarla, cómo implementarla. Todo eso ya lo tenemos estandarizado, estos programas, y después de cada programa de visita, todo eso se genera, te lo estuve mostrando, ¿verdad? Tú lo viste en detalle, un informe súper detallado de un levantamiento de la zona de riesgo y la solución. Y las soluciones se van conversando en el huerto, con los encargados,
con los gerentes, con los dueños y en las líneas de embalaje con todos los equipos de calidad y todos los que trabajen en el desarrollo de este programa Cero Machucón que le llamamos nosotros. Perfecto. José Luis, nada, primero agradecerte por haber participado en esta conversación, invitarte en el futuro para otra nueva conversación cuando tengamos algunas nuevas temáticas. Vamos a estar en constante conversación para que podamos generar una nueva instancia, a compartir nuevamente un mate acá en el campo, o un tecito, un cafecito, o lo que sea. Invitarlos a ustedes, por favor, a que nos sigan en nuestras redes sociales, vean este capítulo o escuchen este capítulo en YouTube, en Spotify. También pueden estar atentos a todas las publicaciones de Agro360 y de las empresas que colaboran con nosotros en nuestras plataformas como Instagram, LinkedIn. Así que nada, nuevamente agradecerte por haber participado en esta serie de conversaciones, y esperar poder contar contigo nuevamente en un futuro. Muchas gracias, Rodrigo. Salud.